Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Nuevamente, la consejera del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, ha manifestado este día que hay sectores que quieren boicotear el proceso eleccionario de marzo de este año. Pero como siempre, no revela nombres. Y hay que decir los nombres. Es que no solamente es de denunciar que quieren boicotear, hay que decir los nombres, quiénes son los interesados en boicotear este proceso eleccionario. Porque entonces queda esa frase así como pendiente en el aire de que den explicaciones quiénes son los responsables o podrían ser los responsables. Esto es lo que le ha dicho al periodista al periodista Carlos Llanes aquí en Día Político. Ramón, y es que a medida se acerca el proceso electoral interno, muchos consideran que este no podría llevarse a cabo porque hay sectores que pretenden boicotear este proceso, algo que reconoce la concejal Rixi Moncada, a quien le pediremos en este momento pues que nos diga quiénes son los sectores que no quieren elecciones internas. Bueno, he manifestado que desde el inicio de todo este proceso, el boicot es un hecho probado, desde fuera y desde dentro. Y es un hecho probado desde el momento que en el Registro Nacional de las Personas, para el proceso de enrolamiento, se eliminó el campo de centro de votación y eso produjo una base de registral con miles de errores que tuvo que ser devuelta al RNP para que hicieran las modificaciones que después hicieron a través de un reglamento, después fueron a campo, pero que a este momento no sabemos cómo finalmente resultó esa base registral porque aproximadamente 1.600.000 hondureños fueron movidos de su centro de votación, producto de esa decisión, violentando la ley electoral. Entonces, obviamente, eso, o sea, salvo que alguien tenga una prueba en contra de la eliminación de la base registral del centro de votación, que fue lo que se hizo, está ahí y produjo el resultado que produjo y que miles de personas están reclamando sobre la ubicación de su centro de votación. El otro elemento que es más que evidente es la ley electoral. Vamos a un proceso electoral a 45 días de las elecciones sin nueva ley electoral. ¿Por qué no se aprobó la ley electoral? ¿Por qué si era un compromiso internacional? ¿Por qué si desde hace una década, desde los acuerdos que los hemos mencionado tantas veces, Acuerdo de Cartagena, compromiso de garantías mínimas, la intermediación de Naciones Unidas, del resto de la comunidad internacional, impulsando no solo nueva identidad y nuevo censo, sino también nueva ley electoral? Todas las instituciones, las organizaciones estaban listas para hacer el proceso de socialización el año pasado. ¿Y por qué no se aprobó? ¿Por qué se aprobaron otros decretos, cientos de decretos? Pero se dejó la ley electoral ahí arremansada, a pesar de haberse firmado el dictamen por parte de las 3 comisiones de los 3 partidos políticos. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, vamos nosotros a un proceso con la misma ley electoral, arrastrando los vicios, pero a 45 días de las elecciones, pues hay decisiones que siempre han impactado y que están siendo cuestionadas por ese mismo sector que apunta al boicot de las elecciones, y eso está más que claro. ¿Qué implica ir al proceso electoral interno sin una nueva ley electoral? Implica que debemos introducir medidas y adoptar medidas orientadas a la limpieza del proceso, a la transparencia del proceso, a la prevención del fraude. Y una de esas medidas es la descentralización en el manejo de los resultados. Aunque dejemos de ser importantes nosotros como poder electoral, pero no se pueden seguir conduciendo los procesos mediante una administración centralizada ahora en el CNE. Bueno, también se maneja el tema de la pandemia como excusa para boicotar las elecciones. ¿Qué escenarios se prevén en materia electoral en caso de que en el momento de las elecciones se alcance un nivel de contagio bastante elevado? Bueno, yo creo que el tema de la pandemia es un tema que nos obliga a escuchar los expertos.
es un tema con el que no se puede ni se debe jugar. Es un tema que no se debe tampoco instrumentalizar de cara a lograr objetivos políticos. Con la vida de la gente no podemos jugar. Hay que escuchar a los expertos. En nuestro caso, el primer componente para el día de la elección son los mecanismos de bioseguridad, el manejo de esos mecanismos de bioseguridad que son los aprobados por los entes expertos. Abogada, no hay TREP, el proceso de conteo va a ser lento y tienen que saberlo los electores. Ya está decidido en una votación por mayoría en el tribunal. No hay manoseo de resultados a nivel central. No hay TREP, no hay caída del sistema 640 veces. No hay imposición de alcaldes, ni hay imposición de diputados, ni hay imposición de presidentes con votos rurales. Estamos diciendo no al fraude con nuestras decisiones. ¿Hay conteos rápidos entonces? Los conteos rápidos los van a efectuar sectores de la empresa privada, siempre han efectuado conteos y bocas de urna. Y también, ¿qué es lo que hay? Hay auditoría social desde el momento que cada mesa electoral receptora está habilitada para dar a conocer el acta de los resultados en su municipio, tanto a nivel de alcaldes como a nivel de diputados y de presidencia. Ya hay auditoría social y la decisión que finalmente tomamos por esa inminencia es: vamos a contar los papeles y lo vamos a hacer con una solución hecha en casa, porque no vamos a hacer una negociación directa de 100, 150 o 200 millones, una negociación a dedo, una negociación como si se tratara de la compra de guantes o de mascarillas en forma directa, porque eso también es corrupción, también implica opacidad. Entonces, tomamos la decisión de hacer una solución en casa y de contar las actas en los 30 días que nos da la ley para hacer la declaratoria. Entonces, un proceso más lento, por una parte, pero mucho más seguro. Un proceso en el que no concentramos el poder electoral, sino que lo descentralizamos para el municipio y el departamento para hacer partícipes a los ciudadanos en todo el país en la defensa de sus resultados. Abogada, ¿de qué dependerá de que haya finalmente o no TREP? Porque la posición del concejal Kelvin Aguirre es de que sí, va a haber el sistema de transmisión de resultados preliminares tradicional. El TREP siguió la suerte del CIEDE para este proceso electoral, ha muerto. Bueno, muchísimas gracias. Son los criterios de la concejal Rixi Moncada respecto al proceso electoral interno, que en los últimos días pues han surgido un montón de situaciones que viene a complicar el proceso de acuerdo a algunos analistas. Ramón, vuelvo a hacer el estudio de Día Político. Bien, el TREP ha muerto. Le puso lápida y coronas ya doña Rixi Moncada. Ahí en ese CNE están 2-1, doña Rixi y doña Ana Paola, 2-1, y toman las decisiones ahí por mayoría. Y mire lo que sorprende cuando dice doña Rixi, prácticamente se está llevando de encuentro a don Oscar Rivera, del RNP, que es representante de Libre en el Registro Nacional de las Personas, cuando dice que querían manosear y que hablaban de más de 1.600.000 inconsistencias. ¿Qué informó don Oscar Rivera Libre? Habrá que preguntarle. Y por otro lado se lleva de encuentro a don Jorge Calix, porque dice que los acuerdos de los 3 partidos políticos no se lograron concretizar en el Congreso Nacional de la República en materia de reformas electorales. Mire, yo voy a la pausa, porque ya tengo aquí a don Kelvin Aguirre, que es consejero también del CNE, para que reaccione sobre esto que ha dicho doña Rixi Moncada en Día Político. Ya regreso. Ha escuchado atentamente a doña Rixi Moncada. Quiero su opinión, por favor, abogado Kelvin Aguirre. Gracias por atendernos aquí en Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Matute. Un saludo a todo el pueblo hondureño que nos mira en tan gustado programa como es Día Político. Siempre es un gusto estar acá para poder informar y orientar al pueblo hondureño en temas tan importantes como es la democracia y los procesos electorales, que estamos ya a 45 días de celebrar las elecciones primarias internas y luego las elecciones generales el último domingo de noviembre de este año 2021. Sí. Ramón, yo pero en primer lugar quiero expresar
que a pesar de las posiciones particulares, los disensos y consensos que podamos tener como es normal en un órgano colegiado, creo que también, además de las vicisitudes que hemos tenido por la pandemia, de celebrar elecciones atípicas que nunca antes se habían celebrado de esta manera en la historia democrática de Honduras, nosotros como Consejo Nacional Electoral y su servidor como consejero sostiene y ratifica que no se debe trastocar el cronograma electoral y se deben realizar elecciones de calidad. Debemos cumplir con ese mandato constitucional que se nos ha dado de dirigir, administrar los procesos electorales y debemos hacerlo de la mejor manera. Así que eso no le debe quedar ningún ápice de duda al pueblo hondureño que se van a realizar las elecciones primarias e internas en la fecha prevista y que manda la ley. Estamos trabajando para eso, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Con respecto a dos temas que creo que son importantes, sobre, en primer lugar, el censo, que se mencionó por parte de la compañera Rixi. Bueno, manifestar que el día 25 de enero, en cumplimiento a la Ley Especial de Elecciones Primarias e Internas, nosotros entregamos a los movimientos de los partidos políticos que van a participar en la contienda electoral primaria todo lo que son los listados definitivos de electores, es decir, todos los ciudadanos que están habilitados para ejercer el sufragio el 14 de marzo de este año, para que ellos lo revisen en los 18 departamentos, en los 298 municipios. Ese es el objetivo de enviarlos a los movimientos para que ellos lo distribuyan a nivel nacional. A los 14 movimientos ya se les ha entregado estos listados definitivos, hemos cumplido con ese mandato de ley y creemos que vamos en buen camino. Ahora vamos a esperar la retroalimentación que podamos tener por parte de los movimientos internos de los partidos políticos a través de sus comisiones nacionales electorales. Creemos aquí que es fundamental tener esa comunicación estrecha, fluida, con las comisiones nacionales electorales. La ley por eso las crea, para que apoyen las elecciones primarias. La ley también las crea para que apoyen las elecciones internas, que van dos partidos políticos. Y es ahí donde todos estos temas sensitivos se deben socializar y discutir con estas comisiones nacionales electorales. El otro tema, que es el sistema de transmisión, resultados preliminares, escrutinio y divulgación, que es un tema que ha sido ampliamente debatido desde la semana pasada. Ramón también estuvo en su programa. Yo pues ratificar mi posición a favor del sistema de transmisión de resultados preliminares. Incluso yo propuse una muestra de más de la mitad porque consideré que era una muestra representativa, que daba una tendencia irreversible. Sin embargo, cuando se lanzó el proceso, que es oportuno mencionar, fue un proceso que se lanzó por unanimidad, es decir, mis compañeras estaban de acuerdo de que hubiera un sistema de transmisión de resultados preliminares, escrutinio y divulgación. Ellos, la compañera Rixi propuso que solo se hiciera con una muestra del 17%. La compañera Ana Paola, pues una del 30%, al final eso se aprobó por mayoría y así se lanzó el proceso. Un proceso que todo el año anterior estuvimos analizando, discutiendo, con consultores internacionales, uno que nos facilitó la Unión Europea, luego con CAPEL, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y de ahí hicimos todo lo que son los pliegos de condiciones con el cual lanzamos el proceso. Antes se hizo un sondeo de mercado donde mostraron interés 16 empresas y de las cuales se seleccionaron 8 y solo ofertaron 2. Lamentablemente no cumplieron los requisitos, se declaró fracasado por 3 comisiones técnicas que tenemos al interior del Consejo Nacional Electoral, que están integrados por las 3 representaciones políticas y el interior. Y esas 3 comisiones, tanto la Comisión Evaluadora como la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales, como la Unidad de Preintervención del Gasto, recomiendan declarar fracasado el proceso y de igual forma que nosotros, con base al decreto 157 de 2020, que nos aprueba el Congreso Nacional para que podamos hacer las contrataciones directas, nos recomienda de que volvamos a lanzar el proceso. Al final, esa recomendación no fue atendida. Yo pensé que sí se debía atender porque eran comisiones técnicas, con economistas que la integran, con técnicos informáticos, y que consideré que se debía atender. Al final, por mayoría, se decidió no atenderla y se quedó pues sin el sistema. Abogado, ¿usted hizo alguna solicitud ahí en el Pleno de hacer compras o contrataciones directas en este tema del TREP? Gracias por la pregunta. Es que doña Rixi sí lo dijo. Es importante aclarar eso. Jamás he hecho esa solicitud. Yo lo único que dije es que había que atender esas recomendaciones de esas 3
comisiones técnicas que fueron por las cuales declaramos fracasado el proceso, que fueron las que dijeron de que estas empresas no cumplían los requisitos, y por eso atendimos esa recomendación, declaramos fracasado el proceso por unanimidad, y también ellos recomiendan de que se debía lanzar otra vez el proceso con base al decreto legislativo 157-2020, donde nos autoriza a hacer compras directas. Es más, Ramón, le voy a poner otro ejemplo para que la población hondureña lo entienda. Nosotros lanzamos licitación privada de las maletas electorales, de las tintas. Ese proceso se declaró desierto, nadie presentó ofertas. Luego se volvió a lanzar a través de una compra directa. También se fracasó porque no presentaron las garantías, la única empresa que presentó una oferta. Y luego entonces no podíamos quedar sin maletas, no podíamos quedar sin tinta. Se hizo una contratación directa con esta empresa mexicana, Carton Plus, a la cual se le adjudicó y es la que nos va a remitir. Ahora, las maletas. O sea que nosotros estamos amparados ahí. El decreto nos dio esa facultad. Recuerde que estamos en una época atípica, con COVID, huracanes, y por eso el Congreso nos autorizó mediante ese decreto. Abogado, por cuestiones de tiempo, ¿es confiable hacer el conteo acta por acta de lo que va a enviar la SMER y tardar 30 días para conocer quién es el ganador de las elecciones en los 3 niveles electivos? ¿Es más confiable esto? Bueno, yo considero, Ramón, en lo particular, que esto nos puede generar una crisis entre los mismos movimientos. Se puede declarar ganador cualquier candidato. En 30 días vamos a dar los resultados. Creemos que nosotros como consejeros no deberíamos generar esos conflictos, debemos generar confianza, debemos generar certidumbre, debemos generar transparencia. Imagínense que en este tema de los resultados, como no va a haber oficialmente por el ente electoral, en este caso el Consejo, una transmisión la noche de las elecciones, solo lo van a hacer los medios de comunicación, vengan varios candidatos y se declaren ganadores. Por eso creemos nosotros que eso también se debe tratar, analizar y debatir con las comisiones electorales de los partidos políticos, es decir, los 14 movimientos, para que ellos hagan sus consideraciones. Creemos al final, Ramón, que no nos podemos dar el lujo abogado, de la especulación sobre todo. Sáqueme de dudas. No se dañen los partidos políticos, sí. Imagínense eso, si no hay resultados, no hay que dañarlos. Ahora, abogado, sí. Sáquenos de duda, por favor. Entonces, ¿cuál es el interés de doña Rixi Moncada y de la doctora Ana Paola Holt de concertar esto y hacerlo por mayoría y eliminar el TREP e irse a este conteo por 30 días? ¿Cuál es el interés de ellas? Bueno, yo le voy a decir una cosa, Ramón. Sí. Por unanimidad se lanzó el proceso del TREP, se fracasó porque lamentablemente no cumplieron los requisitos las empresas, entonces no se hizo ya ningún otro proceso. Sí. Entonces se están buscando alternativas. Ellas hacen esa propuesta de las actas, lo cual pues yo no comparto, porque recuerde que, por ejemplo, las actas municipales, pero aparte que en la ley no está, lo de las actas municipales en la ley electoral vigente solo está para las elecciones generales, no para las elecciones primarias. Es lo mismo que en la transmisión de resultados preliminares, lo del sistema. En la ley electoral vigente y en la ley que se aprobó en el Congreso, pero que todavía no se ha podido llegar al 100%, ¿verdad?, el consenso, pero donde sí se ha aprobado el 99%, sí se contempla de que deben haber resultados preliminares en las elecciones generales, igual que la ley electoral vigente. O sea que en las generales estamos en la obligación de hacer un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y por eso era la oportunidad de que nosotros desde ahora lo pudiéramos implementar para tener un sistema robusto, para ver en qué se podría fallar. Creo que al final este nuevo modelo político electoral, donde nos han integrado ya con diferentes representaciones partidarias, nos han dado ese mandato de vencer cualquier duda, de vencer cualquier mito de fraudes y nosotros poder garantizarle al pueblo hondureño que va a tener elecciones limpias, transparentes y justas. Así que nosotros, Ramón, solo nos queda respetar las decisiones y esperar que se pueda implementar un mecanismo transparente que no dé lujo para las especulaciones, que pueda generar alguna crisis. Y nosotros vamos a contribuir para que pues, podamos avanzar y que al final podamos cumplir con ese mandato. Ahora, abogado, en 30 segundos, por el tiempo, en 30 segundos, ¿por qué doña Rixi insiste que quieren boicotear las elecciones primarias de marzo?
¿Les ha dicho ella en privado a ustedes quiénes son los interesados en boicotear este proceso? Bueno, yo como le dije al inicio del programa, yo ratifico mi compromiso y lo sostengo, ¿verdad?, de que se va a cumplir con el cronograma electoral, de que se van a celebrar las elecciones el día 14 de marzo como está estipulado en la ley. La única manera que se pueda modificar es mediante una reforma por mayoría calificada. Recordemos, Ramón, como le decía anterior, estamos en una elección atípica. Hubo varios países que incluso cambiaron la fecha por lo mismo, ¿verdad? Y eso definitivamente ha ocasionado atrasos. Perfecto. Tanto con el presupuesto, tanto con el decreto que nos aprobó la contratación directa, y eso es lo que nos hace que tengamos un mayor desafío para que al final podamos cumplir tiempo. Gracias, Ramón. Gracias, abogado. Muy amable. Gracias, abogado Kelvin Aguirre, consejero del CNE, aquí en Día Político. Voy a la pausa. Ante todo esto que pasa en el Consejo Nacional Electoral, la eliminación del TREP, el conteo de actas durante 30 días después del proceso primario, y lo que dice doña Rixi, que se quiere boicotear, que hay sectores que quieren boicotear este proceso eleccionario, ¿cómo lo interpreta usted todo esto, licenciado Pablo Carías? Gracias por atendernos en Día Político. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente estamos coincidiendo con doña Rixi, ¿verdad? Porque realmente este proceso electoral está generando más dudas que certezas. Desde el momento en que, después de haberse puesto de acuerdo en la aprobación de una ley, la ley electoral, una nueva ley electoral, ya al último momento ha habido resistencia. Una de las dificultades que pareciera que hay es la división interna que tiene el Partido Nacional como resultado de la existencia de dos candidatos con igual capacidad de poder optar a la presidencia de la nación, si ese fue el caso. Pero esto realmente es sintomático. Luego también ha habido otras indicaciones muy delicadas, como ser la asignación de recursos económicos que se han ido haciendo a cuentagotas y muchas veces obstaculizando. Hay casi una resistencia obstinada por parte de la representación del Partido Nacional en el órgano que va a administrar el proceso electoral. Y eso quiere decir pues que pareciera que en efecto hay un interés manifiesto porque el proceso electoral no culmine exitosamente. Entenderíamos que el proceso electoral es uno solo, de las elecciones internas o primarias hasta las elecciones generales. No son dos momentos. Ya el hecho mismo que las elecciones primarias se puedan llevar a cabo con dos identidades y las elecciones generales con una sola, pues ya genera muchas sospechas, muchas dudas. Sí, ahora le consulto. Don Kelvin Aguirre ha dicho aquí en el programa hace unos minutos que él va a respetar el calendario electoral y que él va a respetar que vayan a primarias en marzo. Ahora, ¿usted cree que ya es tiempo que doña Rixi dé nombres quiénes son los sectores interesados en boicotear este proceso? Bueno, eso sí yo creo que sería muy importante, porque el problema es que hay también algunas dudas acerca de arreglos o conversaciones que sobre este tema se han estado desarrollando entre la cúpula del Partido Nacional y especialmente el propio presidente con alguna dirigencia del Libre. Y eso lo que ha venido a hacer es ensombrecer más todavía el proceso electoral y generar todavía mucho más dudas. Yo creo que ella, en nombre de su organización por la cual ella responde en el tribunal, debería ser conteste y debería dar claramente toda una información para que el pueblo hondureño tenga mayor seguridad, porque no podemos estar así. Lo cierto es que más allá de todo lo que está ocurriendo, tenemos una dirección política, particularmente el propio presidente de la República, no se puede ocultar, que pareciera que es un jugador, más se parece a un jugador de fútbol que prepara todas sus energías para los últimos minutos y siempre de que hayan declaraciones en el sentido de que va a haber un proceso electoral transparente y respetado. Al final, pues él siempre nos ha salido
con la suya, por decirlo de alguna manera, y ya se ha impuesto, porque lo mismo decía en el proceso electoral anterior, que no iba a haber reelección. Vivimos una situación muy difícil, donde la institucionalidad se ha perdido, y lamentablemente en una coyuntura como esta, todo es posible. Y Sí. lamentablemente digo porque esto tiene enormes costos para la vida institucional del país, para la vida económica, para la vida social. Nadie se siente tranquilo, nadie se siente seguro en una coyuntura como la actual, y sobre todo los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque de un momento a otro puede generarse una situación de mayor incertidumbre, de más inestabilidad, y eso pasa factura en la generación de bienestar y tranquilidad para la población hondureña. En 30 segundos, por el tiempo, licenciado, ¿crea dudas haber quitado el TREP y volver al conteo durante 30 días de acta que envíen las MER? Es una cuestión muy sencilla que parecía que era muy inocente, pero sí, da dudas, porque el problema es que cuando se dan a conocer los datos debe de haber una plena convicción de que son datos fehacientes y que lo que se hace es informar. Pero en este caso particular pareciera que el no dar a conocer los datos de manera técnica, de manera transparente, es la intención de generar cambios en el conteo. Y eso es el problema, porque es que esto se une también a otros elementos muy sospechosos. Ah, perfecto. Como por ejemplo inflar urnas, inflar votos, ¿cree usted? Puede darse, ya lo vimos pues, en el proceso electoral anterior, que justamente el sistema se cayó por varias veces para poder hacer los cambios, hacer los ajustes ya en el sistema de información. Es decir, ahora con las nuevas tecnologías todo se presta y en poco tiempo se puede hacer un fraude, se puede montar un fraude. Recuerde que en Honduras históricamente no se han ganado las elecciones en las urnas, sino que se ganan en la mesa. Ahora ya no se ganan en la mesa, sino que en el sistema informático. Bueno, tremendo. Gracias, licenciado Pablo Carías, muy amable por atendernos aquí en Día Político, muy amable. A usted, amigo televidente, también, gracias. Que pase una feliz tarde.